Buenos días, bienvenidos al webinario Exposición al ruido, medidas técnicas y organizativas. Este webinario lo imparte Jesús Watts, que es ingeniero industrial y técnico en prevención de riesgos laborales en la División de los Servicios de Prevención de MEC Mutual. Cuando quieras, Jesús. Gracias, Isa. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar que trataremos medidas técnicas y organizativas para reducir y controlar el ruido. Antes de nada, temas más logísticos. Saber que tenéis habilitado un canal para hacer preguntas o comentarios, que es el que tenéis identificado en la pantalla como PIR, de preguntas y respuestas. Y creo que lo tenéis habilitado durante todo el webinar, con lo cual pues podéis ir escribiendo a medida que surja el comentario o la duda, o al final, que intentaremos dejar 10-15 minutos para atenderos y compartir lo que queráis compartir con nosotros. Espero que la exposición sea hasta pues, de 11, 12 y cuarto, más o menos, no extenderme más. Y después pues dedicar ese tiempo a las preguntas. Pasado el webinar recibiréis por un lado un certificado de asistencia y por otro un cuestionario de satisfacción, que os agradeceremos que nos respondáis para ver pues, si cumplimos vuestras expectativas o si estamos alineados con vuestras necesidades. Y bueno, sin más, yo creo que podemos empezar con el webinar. Veréis que veremos fórmulas. O sea, esto ya me sale mal, pero hay que hablar hay que hablar de fórmulas. No muchas, pero sí que es importante para poder hacer cuatro números. Veremos ejemplos gráficos también y un pequeño ejercicio que, bueno, igual os puede servir como plantilla para luego aplicarlo a vuestra propia casuística. Del mismo modo que todo lo demás, ¿eh? O sea, hemos intentado hacer un webinar, digamos, que cubra bastante, que sea bastante amplio, pero dándole profundidad también, pero claro, no dándole toda la profundidad que requeriría centrarse en un solo aspecto. Que además, bueno, esto es un tema que ya veremos que también hasta qué punto, pues como técnicos de prevención necesitaríamos ayuda de una empresa especializada. Pero sí que vamos a cubrirlo un poco todo. A cada uno de vosotros les servirán más unas cosas y a otros pues más otras. Pero bueno, yo creo que como base para luego, con el caso específico concreto de cada uno, poder profundizar pues, o dar otro paso más, pues esta sería la intención. Pero bueno, un paso bueno, procuraremos darlo. Entonces, bueno, el objeto sí que sería, a ver un segundo, esto. No sé por qué no, ahora, me he avanzado el PowerPoint, perdón. Bueno, el objeto de la presentación es, bueno, dar respuesta al artículo 4 del Real Decreto 286 de 2006 de ruido, en el que en su punto 2 pues ya nos dice que cuando se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, pues hay que implantar un programa de medidas técnicas y de organización. Y que, bueno, entre otras deberán integrarse, bueno, en la planificación de la actividad preventiva y tener en cuenta lo que dice el apartado 1, que aquí ya nos habla, pues, ok, bueno, poco esto es eliminar en su origen o reducir al nivel más bajo posible, seguir los principios de la acción preventiva del artículo 15 y un poco los enumera. Pues primero, pues lo mejor es eliminar el ruido, evidentemente, elección de equipos de trabajo que generen menos ruido, concepción y disposición de lugares de trabajo, formación e información, reducción técnica del ruido, y aquí ya nos dice por un lado el ruido aéreo, pues ya pues, pantallas, cerramientos, recubrimiento con material acústicamente absorbente, reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos, amortiguamiento, aislamiento, mantenimiento, muy importante, y luego reducción de ruido mediante la organización, que básicamente sería un tema de controlar el tiempo de exposición. Entonces, lo hemos dividido así, un primer apartado de caracterización del ruido, de cómo podemos caracterizar el ruido, cómo se define, a modo de, diría, un poco de calentamiento para ir entrando en lo que hablaremos después, para ya ir centrando el foco y, bueno, eso, ya tener un poco de inercia. Veremos cómo se comporta el ruido, dos escenarios que son los más habituales,
y entraremos en medidas técnicas en la fuente primero y luego en el espacio de trabajo y después, por último, las medidas organizativas. Entonces, vamos a ver el ruido. Bueno, el ruido sería un sonido que nos es molesto y el sonido sería cualquier variación de presión en el aire que somos capaces de percibir con nuestro oído, que se transmite en forma de onda y que lo que transporta es energía. O sea, no materia. El aire se queda donde está. Lo que nos llega es la energía del ruido. Y se define por la presión en pascales, que sería pues a más presión, más volumen, más fuerte oímos el ruido, que serían estos picos que tenemos aquí. Y luego tenemos la frecuencia, que es el número de veces que tenemos estos picos de presión. Pueden ser frecuencias más altas, tenemos muchos picos para una misma unidad de tiempo, o sonidos más graves, donde tenemos menos picos en la misma unidad de tiempo. Los sonidos agudos se corresponden a frecuencias altas y los sonidos graves serían las frecuencias bajas. Esto, un buen símil sería, por ejemplo, este engranaje, que esta imagen de aquí tiene el doble de dientes que esta de aquí. Entonces, si las dos giran a la misma velocidad, yo por cada golpe de engranaje que tengo en este engranaje, aquí tendría dos. Con lo cual aquí tengo dos picos de presión cuando aquí tengo un pico de presión. Con lo cual, este tiene una frecuencia del doble que esta. Voy a tener el doble de picos, o sea, aquí tendré dos picos cuando aquí tengo uno, lo cual me va a hacer un sonido más agudo y este me va a hacer un sonido más grave. Que esto también será importante luego para ver cuáles son las mejores medidas preventivas que hay que implantar en función del espectro de frecuencias de ruido que tengamos. Entonces, respecto a la presión, bueno, el nivel de audición, pues este número tan incómodo, 0,00002 pascales hasta 200 pascales, es decir, hay un salto aquí de 10 a la 7, o sea, habría que multiplicar por 10 millones aquí para llegar de 0,00002, bueno, no sé si he dicho más ceros, pascales a 200 pascales. Y estos son cambios de presión, o sea, esto sería un volumen más alto que este, y son variaciones de presión respecto a la presión atmosférica, que en pascales son 101.000 pascales. Es decir, nuestro oído es capaz de escuchar una variación de sonido respecto a 100.000 pascales que oscile arriba y abajo en 0,00002 pascales. Bueno, y hasta 200 pascales arriba y abajo. Esto, claro, es importante tener en cuenta que la frecuencia es una variación continuada de presión, con lo cual nuestro tímpano, que sería una membrana como la piel de un tambor, pues vibra. No es lo mismo que, por ejemplo, sumergirse en el mar, donde sí que tienes un incremento de presión que puede ser más elevado, pero es continuado. Poco a poco va aumentando la presión. Aquí aumenta de golpe y muchas veces por segundo. Entonces, como estas unidades son bastante incómodas de trabajar, se inventó lo que es la escala logarítmica, que sería transformar esta presión en pascales haciendo esta operación matemática, que es que el nivel de presión sonora ahora, en una unidad que van a ser los decibelios, será 10 veces, que es del decibelio, 10 veces el logaritmo de la presión entre una presión sub cero, que es esta de aquí, al cuadrado. Esto es una constante. Y esto será la presión instantánea y con esta ecuación tenemos el nivel de ruido en lugar de en pascales en decibelios. Y al hacer esto conseguimos dos cosas. Por un lado, que nuestra escala es más cómoda para trabajar. Ahora tenemos ruidos de 0 decibelios a 140. Y por otro lado, por un tema anatómico, nuestro oído se comporta respecto al ruido mejor comparado con una escala logarítmica que respecto a una escala lineal como la de los pascales. Y aquí fijaros, la escala logarítmica lo que quiere decir es que la diferencia entre 1 y 10 es la misma que entre 10 y 100. Y es la misma que entre 100 y 1000. Y es la misma que entre 1000 y 10.000. Claro, esto en la escala aritmética no es así. Pero en la escala logarítmica hacemos este cambio, que en base 10 la diferencia es la misma. Y así es como también se comporta nuestro oído. Y aquí podemos ver, bueno, dos ruidos que tienen la misma frecuencia. Si os fijáis, tienen los mismos picos en los mismos momentos, pero de presiones distintas. Este ruido lo vamos a oír más alto que este de aquí. Entonces,
como nos vamos al mundo de los logaritmos y de los decibelios, es importante saber cómo se suman los decibelios, que ya no será una suma aritmética. Aquí ya no podemos decir que 80 decibelios más 80 decibelios son 160 decibelios, sino que tenemos esta ecuación de aquí que, bueno, si os resulta familiar, perfecto, y si no, pues bueno, puede resultar un poco incómoda de entrada, pero con la práctica pues deja de serlo. Y si no, podemos usar esta gráfica, donde nos dice que miremos la diferencia en decibelios que hay entre los dos sumandos, y según esta diferencia me dice cuánto le tengo que sumar al nivel más alto del sumatorio. Es decir, si yo tengo 80 decibelios y 80 decibelios, la suma será 83. Tanto si hago la fórmula, que se expresaría de esta forma, 10 veces el logaritmo del sumatorio de 10 elevado a estos dos ruidos, 80 sobre 10 más 80 sobre 10 en este caso, o me vengo a la gráfica y me dice, ¿qué diferencia hay entre 80 y 80? 0. Me vengo a la gráfica, en 0 lo que le tengo que sumar al ruido más alto son 3 decibelios. En este caso, como son iguales, pues le sumo a 80 3 decibelios y me quedan los 83. Si tengo 80 más 86, la diferencia son 6. Me vengo a la tabla, en 6 le tengo que sumar 1 decibelio, con lo cual la suma de 80 más 86 son 87. Y si a 80 le sumo 60, es decir, cuanta más diferencia haya entre los dos ruidos que yo tengo, menos me va a afectar el ruido menor al ruido mayor. Aquí ya tengo 20 decibelios de diferencia en mi gráfica. Los 20 decibelios ya, bueno, estarían por aquí. Esto vemos que va descendiendo. Con lo cual, bueno, yo le he puesto más o menos 80. Lo podemos calcular con la fórmula, pero nos va a dar 80,2. No, cuanto más diferencia haya, menos contribuye, que también es normal. Si yo tengo un ruido muy fuerte y le añado un ruido más flojo, el ruido flojo prácticamente no lo voy a oír. Y esto es importante también porque lo que quiere decir esto es que si yo tengo dos fuentes de ruido que me hacen, bueno, creo que he puesto aquí, bueno, he puesto el caso de un aspirador de casa, de estos con bolsa, con cable y tal. Y el fabricante me dice que tiene un nivel de ruido de 72 decibelios. Claro, si yo enchufo este aspirador en casa, oigo 72 decibelios. Si enchufo otro ventilador, el mismo ventilador, ya tengo dos, el ruido que oiré serán 75 decibelios. Si apago un aspirador, pasaré a oír 72 decibelios. O sea, bueno, no sé si podéis imaginaros la percepción, el cambio de presión acústica tendríamos de tener dos aspiradores encendidos a apagar uno. Lo digo porque quizás si de cara también a hablar pues, con el jefe en producción o con el empresario, con quien sea, de convencerle sobre aplicar unas medidas preventivas que lo que van a hacer es reducir el nivel de ruido en 3 decibelios, igual dicen, oye, para reducirme 3 decibelios, casi que no me reduzcas nada. Cuidado porque 3 decibelios son muchos. De hecho, claro, 3 decibelios quiere decir reducir el nivel de ruido a la mitad. Es decir, yo tengo dos fuentes a 80 decibelios que me dan 83 y yo le digo al empresario, oye, te lo voy a bajar a 80. Y dices, hostia, me voy a gastar un dinero para bajar 3 decibelios. No, es que me voy a cargar una fuente. Solo te va a quedar una. Con lo cual, cuidado que 3 decibelios es una reducción que no se puede despreciar. Entonces, respecto a la frecuencia, lo mismo. Tenemos que las frecuencias audibles van de los 20 hercios a los 20.000 hercios, que son picos, bueno, que un poco aquí se ve mejor dibujado, picos por segundo. Yo aquí tengo un ciclo, me iría de este punto, me recorre, esto sería un ciclo, esto sería otro ciclo. Mientras que aquí, pues voy teniendo un ciclo, otro ciclo, otro ciclo, con lo cual en este lado tengo las frecuencias altas, ciclos pues 20.000 hercios, 20.000 ciclos por segundo, que ojo, 20.000 ciclos en un segundo. Bueno, nos vamos aquí, que también es una, ¿no? Lo vas a pensar y 20 ciclos en un segundo, cada segundo. Es decir, la velocidad a la que se mueve el tímpano es ya en frecuencias bajas, son 20 ciclos, o sea, presión máxima, presión mínima, cada segundo. Y bueno, vale. También sabemos que nuestro oído, del mismo modo que se comporta más acorde a la escala logarítmica que a la escala aritmética, también sabemos que las frecuencias altas son más perjudiciales para el oído por su propia anatomía que las frecuencias bajas. Y por eso hacemos lo del tema del decibelio A, la corrección, la ponderación A.
y para el nivel de pico tenemos la ponderación C. De aquí lo vemos. En la ponderación A lo que hacemos cuando tenemos nuestro espectro de frecuencias, que normalmente lo tenemos en bandas de octava, ¿no? La frecuencia central son estas de aquí y siempre tenemos de una frecuencia inferior a una superior, que una es el doble de la otra. Establecemos nuestro espectro de frecuencias, que esto es, bueno, cuánta energía sonora tengo yo en cada ancho de banda, como si dijésemos. Y al hacer la corrección para decibelios A, me está diciendo cuánto le tengo que restar o sumar a estos valores que yo he medido en mi ruido para que se ajuste al daño auditivo que me va a generar en el trabajador. De aquí lo vemos, para frecuencias más bajas le estoy restando un número que, bueno, son 40 decibelios, 50, o sea, es considerable, mientras que en las frecuencias altas pues incluso en algunas sumamos un poquito, la penalizamos más y luego en algunas restamos, pero donde restamos más en las frecuencias bajas porque nos causan menos daño. Entonces, también respecto a la frecuencia, lo que podemos calcular es la longitud de onda, que se define como la velocidad a la que viaja el sonido dividido entre la frecuencia. El sonido en el aire se desplaza a 340 metros por segundo. Con lo cual, para que tengáis un orden de magnitud también que luego volverá a aparecer, si yo tengo un ruido a una frecuencia muy baja, la longitud de onda que tiene es de 17 metros. Mientras que si yo tengo un ruido, bueno, la longitud de onda, perdonar, sería la distancia que hay entre un pico y el siguiente. ¿Vale? Para un ruido de 20 hercios, esta distancia entre un pico y el siguiente es de 17 metros. Mientras que para un ruido muy agudo, 20.000 hercios, 20.000 veces por segundo, muchísimos ciclos, la distancia que yo tengo entre un pico y el siguiente, que sería esta distancia de aquí, es de 1,7 centímetros. Para que veáis un poco el orden de magnitud también de tanto en hercios, de 20 a 20.000, como lo que supone a nivel de longitudes de onda de las ondas que estamos generando. Bien. Entonces, claro, lo que pasa es que en nuestros puestos de trabajo no tenemos ruidos puros. No todo tiene un ruido de una misma frecuencia y incluso armónico. Bueno, entonces ya no lo consideramos ruido quizá. Sino lo que tenemos es una mezcla de frecuencias que nos hacen tener un ruido, bueno, que acaba teniendo una forma, por ejemplo, como esta, que es difícil de analizar. Que dices, bueno, tengo un ruido con esta forma. Pero lo que nos dice el teorema de Fourier, y de hecho es lo que hacen los sonómetros, es que cualquier onda se puede expresar como la suma de ondas que ya son sinusoidales, que lo que quiere decir es que ya las podemos representar con la amplitud, la presión, y con la frecuencia. O sea, con dos variables yo ya puedo dibujar una onda sinusoidal, que no es el caso de una onda compleja como la que tengo en un lugar de trabajo. Y en este caso, esta onda compleja, pues sería la suma de estas tres, que las tenemos aquí dibujadas en puntos suspensivos. Es decir, este punto de aquí será la suma de este punto de aquí, más este punto de aquí, más este punto de aquí. Este punto de aquí, pues este punto de aquí, más este punto de aquí, más este punto de aquí, que este evidentemente pues está restando. Y así, pues todos. Este punto es este más este menos este. Tenemos un 0, el 0 coincide en todos los ceros. Este de aquí será este más este menos este. Bueno, total, que podemos, gracias a este teorema, descomponer cualquier ruido en ondas sinusoidales, que es lo que hace nuestro sonómetro. Nos va a indicar para cada ruido cómo se me distribuye en su espectro de frecuencias. Y aquí yo he puesto, bueno, tendríamos, en este caso, este ruido es el que tiene, bueno, por un lado, un volumen más alto, una presión más alta, que la he llamado A1. Este sería el siguiente, que sería A3, y este le he llamado A2. ¿Vale? Con lo cual, la amplitud de esta onda es mayor que la de esta, y esta es mayor que esta. En cuanto a la frecuencia, yo veo que aquí tengo un ciclo. Mi ciclo es este. En este caso, mientras que aquí tengo un ciclo, en esta onda se han producido dos ciclos. Y en esta de aquí se han producido tres ciclos. Es decir, en un mismo periodo de tiempo, en este caso, bueno, marcan 0,01 segundos, yo aquí he tenido un ciclo, aquí he tenido dos y aquí he tenido tres. Con lo cual las frecuencias son distintas. Y aquí me pone, bueno, como estos son 0,01 segundos, si dijera, bueno, y en un segundo cuántas, pues sería multiplicar por 100. Aquí he tenido uno, pues son 100 ciclos por segundo, o sea, una frecuencia de 100 hercios. En este 200 y en este 300, que es lo que he puesto aquí. Con lo cual, la frecuencia de esta onda es superior a la de esta, que es superior a la de esta. Y las longitudes de onda, pues justo al contrario. La longitud de onda de 1 es
esta distancia, la de 2 es esta distancia y la de 3 es esta distancia. Y con esto es lo que mi sonómetro, cuando yo hago una medición de ruido en el lugar de trabajo, me distribuye estas intensidades según las frecuencias que tienen. En el rango de 63 no tendría, con lo cual aquí me daría 0. En el espectro de 125 pues tendría a 1, que son 100. Esto pues igual va de bueno, de 100, poco menos a un poco menos de 200, pues tendría a 1. En el bando de ancha de 250, pues tendría a 2 y a 3, que son 200 y 300, los tendría aquí puestos. Y luego ya en frecuencias más altas, en este ruido que hemos definido aquí, no tendría nada. Y el sonómetro también me daría la suma, que la podría calcular con la fórmula que hemos visto antes. Y entonces, bueno, con esto, bueno, creo que la idea era esto, calentar motores con lo que hacemos con el ruido y las mediciones. Para actuar sobre el ruido, para establecer medidas técnicas, introduciré un concepto y otro lo mencionaré porque creo que es importante también como técnico saber que existe la posibilidad, saber que existe y bueno, luego si cada uno quiere profundizar, adelante, pero ya son temas que, bueno, realmente tienen cierta complejidad y a los que se puede recurrir a empresas que sean ya más especializadas. Es decir, nosotros lo que tenemos es que, al igual que yo tengo un radiador que lo enchufa a la corriente y consume una potencia de tanta energía por segundos, yo tengo un aparato que es el termómetro que me da la temperatura de la habitación. Pero esta temperatura, es decir, yo manteniendo esta potencia igual, esta temperatura cambiará si yo abro la ventana o si las paredes pues, son distintas o si aquí no tengo una moqueta. Es decir, no hay una relación directa entre esta potencia y esta temperatura. Y lo mismo ocurre con el ruido. Yo enchufo el aspirador, que tiene una potencia, la que sea en vatios, en unidades de energía por segundo, y con mi sonómetro mido una presión, me da pues 80 decibelios. Pero claro, si yo ahora abro la ventana, o lo mismo que antes, si abro la ventana o aquí pongo un material absorbente y vuelvo a medir el ruido, pues igual me da 78. Con lo cual, tampoco es una lectura de la presión que me está dando la fuente de ruido que sea. Con lo cual es importante diferenciar entre el nivel de ruido que medimos con un sonómetro y la potencia sonora que nos da una fuente, la que sea. Entonces aquí tenemos el nivel de presión sonora, que es lo que hemos visto hasta ahora, que es, bueno, aquí es 20. Lo que os decía, esto es el decibelio, 10 veces el logaritmo de la presión al cuadrado sobre la P0 al cuadrado, el 0,00002. Pero bueno, matemáticamente un logaritmo elevado al cuadrado es lo mismo que pasar el 2 multiplicando delante, con lo cual sería 20 logaritmo, pero la definición es el decibelio. Decibelio, bueno, Bell es también el Graham Bell que inventó la escala, este es el decibel. Son unidades de presión sonora y bueno, y el valor de P0 que es constante. La potencia sonora, que es energía por unidad de tiempo, para pasarla a decibelios también es un cambio de 10 veces el logaritmo, en este caso de la potencia sonora que tenga la fuente, dividido entre una potencia sub cero, que es esta de aquí, que también es un valor constante. Y luego está la intensidad sonora. La intensidad sonora son vatios por metro cuadrado, es decir, es unidad de energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie, por metro cuadrado. Y esto, y también se pasa a decibelios del mismo modo, 10 veces el logaritmo de la intensidad sonora que tenga mi fuente sobre una intensidad sub cero que es conocida. Y la gracia de esto, que lo veremos más adelante también, es qué pasa cuando yo tengo mi taller con varias máquinas y varias fuentes de ruido funcionando a la vez, mido mi nivel de presión sonora, sé que tengo 90 decibelios, por ejemplo, pero no sé cuánto me contribuye cada fuente. Es decir, ¿cómo puedo saber yo qué me está generando ese ruido? Porque esos 90 decibelios va a ser el sumatorio en decibelios de todas las fuentes que yo tenga. Pero no puedo saber cuál me está haciendo más ruido. Y una forma de saberlo es calculando la intensidad sonora, que permite calcular la intensidad sonora de cada fuente sin apagar todas las máquinas. Porque bueno, una buena opción, si es posible, es encender las máquinas una a una y medir. Entonces ves qué contribución tiene cada máquina en tu puesto de trabajo. Pero si eso no es posible, tenemos esto de la intensidad sonora. Pero eso es lo que os decía, que es que sepáis que existe, que sepáis que se puede hacer y bueno, luego si queréis profundizar más de lo que haremos aquí con este concepto, pues evidentemente adelante. Pero hay empresas que se dedican a esto
específicamente. Bien, entonces, el ruido, básicamente, vamos a definir dos tipos de estados. Uno es el campo libre, que sería, pues, previamente el campo, por ejemplo, o una obra de construcción, algo que está al aire libre, que no hay obstáculos, donde el ruido desde una fuente se emite en todas las direcciones por igual. ¿Vale? Y además esto habría que verlo como una esfera incluso. Se va como extendiendo, como si fuera las ondas en un lago cuando tiras una piedra. Se mueve concéntricamente en todas las direcciones, con el mismo valor de presión. Y lo característico de esto, para el que tenga esta casuística, es que, bueno, evidentemente la distancia es muy importante. Más distancia, menos ruido oigo. Y en el campo libre se cumple esta relación, que luego veremos la ecuación, pero se cumple, ya lo podéis dar por hecho, que si yo estoy a 1 metro y oigo 90 decibelios, si cada vez que doble la distancia a la fuente, voy a reducir el ruido en 6 decibelios. ¿Vale? Porque lo que estamos haciendo es distribuir la energía sonora que yo tengo de mi fuente, que me llega al punto 1, entre esta superficie de un radio de 1 metro alrededor de la fuente. Cuando me voy a 2 metros, estoy distribuyendo la misma cantidad de energía entre toda esta superficie que me define un radio de 2 metros. Y si me voy al doble de distancia, a 4 metros, reduzco 6 decibelios más, paso a 78. Y si me fuera a 8 metros, pues estaría en 72 decibelios. Con lo cual, la distancia en el campo libre es importante. Y luego tenemos el campo difuso, que es ya cuando estamos en un... Bueno, perdón, aquí también el campo libre también podría ser una fábrica muy amplia, con techos por encima de los 4,5 metros, algo que sea muy amplio. Eso también se podría comportar, o haría que el sonido se comportara como si estuviera en un campo libre. En cambio, en el campo difuso, pues ya son talleres con techos más bajos de 4,5 metros, con paredes, particiones, o sea, objetos que van a interferir con la energía sonora. Y con lo cual la energía sonora nosotros vamos a recibir la energía que nos viene directamente de la fuente, pero también vamos a recibir la energía que se refleja en techos, paredes y suelos. Que sería un poco esto, ¿no? Que de toda la energía que a mí me llega a una partición, pues una parte me la devuelve, otra parte la puede absorber el material y otra parte la puede transmitir pues al local que esté al lado, por ejemplo. Entonces, la ecuación es esta. Yo el nivel de presión sonora en un punto 2, por ejemplo, es igual al nivel de presión sonora en un punto 1, que sería menos 20 veces el logaritmo del cociente de las distancias, de los radios que yo tengo, que sería lo mismo que hemos visto antes, esto al cuadrado y un 10, para mantener el 10, que siempre veremos 10 aquí cuando hablemos de decibelios. Si vemos un 20 es porque esto está elevado al cuadrado. Y aquí, si lo calculáis, si R2 es 2 veces R1, que es lo que hemos dicho, cada vez que yo doble la distancia, cada vez que R2 sea 2 veces R1, lo que yo aquí tendré es que este término será 20 veces logaritmo de 2. Se me simplificará R1, me quedará 20 veces logaritmo de 2. O 10 veces logaritmo de 4, al tener 2 al cuadrado. Y esto es 6. Con lo cual, y está restando. Con lo cual, yo siempre que me alejo, mi valor de presión se va a reducir en 6 decibelios. Esto es lo que os comentaba. Igual es más gráfico así, ver que esta fuente sonora, cuando emite en todas direcciones, esta energía se divide en toda la superficie según a la distancia a la que esté. Si la distancia es más grande, se divide entre más superficie. Y aquí lo que tenemos es, ¿y cómo puedo saber yo el nivel de presión sonora en un punto? A partir de la potencia sonora de la fuente. Aquí ya tenemos, pues conocemos la potencia sonora, podríamos medir. Dirá, pues yo voy a medir y lo tengo, pero si tengo 3 fuentes, ¿qué me aporta cada una? Pues yo aquí puedo decir, en función de la potencia sonora de la fuente, tengo que mi nivel de presión sonora será el nivel de presión sonora, de potencia sonora, perdón, de la fuente menos 10 veces el logaritmo de 4πr cuadrado entre Q. 4πr al cuadrado es la superficie de una esfera. Es decir, cuanto más lejos esté, cuanto más grande sea el radio, este número será más grande. 4πr al cuadrado será más grande, el logaritmo será más grande y estaré restando un número más grande, con lo cual el nivel de presión sonora será más bajo, como hemos visto. Y la Q es un tema de si la fuente está colgando en el aire y por tanto emite en todas las direcciones, o la tengo apoyada en el suelo y por tanto solo emite hacia arriba.
y suponemos además que el suelo es reflectante, con lo cual todo lo que emitiría para abajo lo emite para arriba. Con lo cual tenemos que aplicar esos coeficientes de corrección. Que esto, el ejemplo también puede ser los altavoces estos del Bluetooth con el móvil, que ponemos con el móvil, tenemos el altavoz. Si tú lo pones en el centro de una sala y te pones a 2 metros, tú oyes la música a un determinado volumen. Si sin tocar el volumen tú coges el altavoz y lo pones en una esquina de la habitación y tú te pones a 2 metros, lo vas a oír mucho más alto, porque oyes el ruido que te llega directo, más todo lo que en el otro caso se iba para atrás, pues ahí se encuentra la pared y vuelve para ti. Y en el campo difuso, las leyes son otras, las fórmulas son otras. Así como en el campo libre hemos visto que esta diferencia dependía de la distancia al foco, cuanto más lejos estábamos del foco, menos ruido oíamos. En el campo difuso depende de lo que son las áreas aparentes, que las áreas aparentes se definen como el sumatorio de los coeficientes de absorción de los materiales que yo tengo en mi taller, por ejemplo, multiplicado cada uno por la superficie de este material. Sí, y este coeficiente de absorción, pues ya nos dicen, depende del material que pongas y de la frecuencia del ruido que tienen que absorber. Porque puede haber un material muy bueno para frecuencias bajas, pero si mi ruido es de frecuencias altas, no me va a atenuar el ruido. Y se define como la energía absorbida, la energía absorbida sería la que no vuelve a mi local sobre la energía incidente, que es la que me llega a la pared. Y si quiero saber el nivel de presión sonora a partir del nivel de potencia sonora, sería la ecuación esta. El nivel de presión sonora será el nivel de potencia sonora menos 10 veces el logaritmo del área aparente que yo tenga en mi local sobre 4, que tendré que coger pues, las paredes, techo, suelo, decir cuánta superficie tengo de cada cosa y cuál es su coeficiente de absorción. Pues si son de cemento, son de madera, pladur, lo que sea. Esto pues igual en catálogos de proveedores se pueden encontrar. Y luego, bueno, esto también lo voy a introducir, pero tampoco entraremos mucho, que es la distancia crítica. La distancia crítica lo que quiere decir es que en determinados espacios os podéis encontrar en que se comporte como un campo libre y un campo difuso a la vez. Es decir, que yo muy cerca de la fuente o a unos... esto es lo que nos da esta distancia crítica. Por debajo de esta distancia crítica, mi sonido se comporta como si estuviera en un campo libre. Es decir, se reduce 6 decibelios cada vez que doblo la distancia, pero a partir de esa distancia crítica ya entra en juego todas las reflexiones. Y ahí ya no solo se tiene en cuenta el sonido directo que me viene, sino que hay que tener en cuenta el sonido reflejado. Y a partir de esa zona ya todo se comporta como un campo difuso, en el que ya se mezcla sonido directo con sonido reflejado. Mientras que en el campo libre el sonido reflejado no me importa. O sea, yo si estoy en campo libre o en esta distancia crítica donde se comporta como un campo libre, ya puedo poner materiales absorbentes, que el problema lo tengo en la fuente y no me van a hacer nada los materiales absorbentes. Entonces, medidas técnicas y organizativas. Bueno, el otro día paseando, no sé si esas cosas que coincide, que estás preparando el webinar y ves estas cosas. No lo había visto antes, no sé si vos habíais visto una señal de este tipo, estándar no es. Y bueno, digo, mira, pues está bien que si alguien hace cosas para que no haya ruido, que son complejas, pues está bien que diga, oye, que no haya ruido porque me lo estoy currando para que no haya ruido, no por... No es casualidad. Bien, entonces, planteando este pequeño ejercicio, planteando este pequeño ejercicio, vamos a ver, yo tengo en mi taller este ruido, lo he medido y tengo un nivel equivalente ponderado a diario de 83 decibelios. Y ahora vamos a incorporar una máquina nueva. Y bueno, pues me lo he inventado, evidentemente. Una tiene un coste inferior a la otra, tiene las mismas prestaciones, me van a servir igual para para otros temas de producción. Pero bueno, pues evidentemente la máquina que es más cara emite menos potencia sonora. Esto sería la potencia sonora. La más barata me emite una potencia sonora de 98. Entonces digo, oye, ¿qué implicaciones va a tener esto cuando yo lo compre y lo instale en mi nave? Pues yo aquí puedo decir, bueno, me va a generar, por ejemplo, también es una estimación. Yo puedo considerar que mi espacio se asemeja más a un campo difuso, con lo cual puedo establecer que si esta máquina va a estar funcionando también 8 horas, eso también hay que tenerlo en cuenta, va a estar funcionando 8 horas, en mi nivel de presión sonora equivalente ponderado a diario
si esta es su potencia, será de 83 decibelios, mientras que esta otra sería de 70. Esto con la ecuación que hemos visto antes se puede, bueno, se calcula con esa ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora, si digo, yo tengo este nivel que ya tengo en mi taller y le voy a añadir este, ¿qué ruido voy a tener? Final, pues como son dos ruidos de 83, en nuestra gráfica que hemos visto antes, estoy doblando la potencia. 83 son 0, le tengo que sumar 3, 86. Mientras que si tuviera 83 y le sumo 70, claro, aquí la diferencia son 13, ya nos vamos por aquí. Bueno, le vamos a sumar algo, pero tendremos 83, poco. Entonces, claro, la decisión, ¿qué hacemos? Aquí estamos superando el nivel superior que da lugar a una acción y aquí el nivel inferior que da lugar a una acción. Y nos estamos gastando, bueno, casi el doble de dinero. Bien, luego volveremos a este ejemplo, a ver qué tendríamos que comprar. Entonces, para actuar en el foco, en la fuente, un poco lo que he introducido antes. O sea, lo primero que debemos saber es qué es lo que hace ruido en nuestro taller. Entonces tenemos que, bueno, aquí os recomiendo, que es un poco también siguiendo esta línea, la lectura de la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, referente al Real Decreto 286. Bueno, en su totalidad, evidentemente, pero con respecto a lo que estamos tratando hoy, pues su apéndice 3, control de la exposición al ruido. Que un poco también, bueno, entra y no entra en detalle, pero bueno, sí que da orientaciones. Entonces, lo primero es listar las fuentes de ruido que tengo. Si solo tengo una, es más sencillo. Tengo el problema localizado y ahí es donde tengo que actuar. Pero si tengo más de una fuente, pues tengo que listarlas. Y luego, y no es fácil, porque puede haber fuentes de ruido que el ruido, bueno, no es fácil de identificar las fuentes de ruido. Nos puede sorprender cómo algunas vibraciones se pueden generar por otros motivos y resulta que te piensas que el ruido viene de un lado y resulta que va por otro. Entonces hay que estar muy atento a qué es lo que nos está generando ruido. Y una vez lo sabemos, lo tenemos que ordenar según la contribución sonora. Ya hemos visto, si yo tengo un ruido de 86 decibelios y uno de 80 y actúo en el de 80, los 86 los voy a tener siempre. Con lo cual la atenuación que voy a conseguir va a ser poca. Me tengo que centrar en el de 86 y para eso tengo que saber cuál es el que me está generando 86. Porque mi sonómetro me va a decir que de 86 más 80 tú tienes un nivel de presión sonora de 87, pero no sabes a qué es debido. Entonces las tenemos que ordenar. Para ello tenemos información del fabricante sobre potencia sonora o presión sonora. Podemos medir la presión sonora de cada fuente, como comentamos antes, apagando o aislando fuentes sucesivamente, si es posible. Medir intensidad sonora. Esto nos lo permite hacer sin detener ninguna fuente, pero bueno, tiene cierta complejidad. Y luego pues, podríamos estimar también, quizá podemos hacer una estimación, escuchando ruidos, cambiando parámetros, velocidades, ver si esa máquina, si le cambio la alimentación, a ver qué pasaría. Y una vez tenemos establecido cuáles son las fuentes de ruido que más ruido me generan, pues aplicar medidas preventivas según, oye, qué fuente me está haciendo más ruido y qué tipo de ruido tengo, si es una perturbación del aire o si son vibraciones mecánicas. Entonces, yendo a la información del fabricante, el Real Decreto 1644 de 2008, que ahora, bueno, pues tendremos el reglamento de máquinas, pero respecto a esto dice más o menos lo mismo. Nos dice que las instrucciones del fabricante nos tienen que informar sobre el nivel de presión acústica de emisión ponderado A en los puestos de trabajo cuando supere 70 decibelios. Y si es inferior, también nos lo tiene que decir. Y además nos tiene que decir el nivel de potencia acústica ponderado A cuando en los puestos de trabajo se supere el nivel de presión acústica de 80 decibelios. Es decir, si es mayor de 70 me tiene que dar la presión acústica y si esta presión acústica es mayor de 80 me tiene que dar la potencia acústica. Y también me dice que cuando el puesto de trabajo no esté definido, porque no sea una máquina que tenga un cuadro de mando definido y te diga aquí es donde he medido el ruido, sino que es una máquina que no tiene asociado a un puesto de trabajo, pues te dice dónde te va a dar este valor. Se efectuará a 1 metro de la superficie de la máquina y a una altura de 1,6 metros. O sea, este dato el fabricante nos tendría que dar. Si no lo tenemos, pues hay otras... tenemos las otras opciones, pero esta vigente desde 2010, depende de cuánto sea nuestra máquina, esto lo tendríamos que tener. Si no está el tema de la intensidad sonora. Bueno, si no, a ver, primero es el tema de apagar fuentes. Si yo puedo apagar una fuente y medir nivel de presión sonora, ya lo tengo. Luego enciendo esa fuente, apago la otra, mido en el mismo punto el nivel de presión sonora y la suma de estas presiones sonoras será la presión que me da el sonómetro cuando está funcionando todo. Pero si eso no lo puedo hacer porque no puedo apagar las máquinas y las tengo que tener todas encendidas, entonces está el concepto este de intensidad.
que es la potencia sobre la superficie. Y que la gracia de esto es que es un poco como el viento, que no solo es un número, sino que es un vector, es decir, es un número y una dirección. Es como, ¿no? Nos interesa el viento, son 100 kilómetros por hora y viene del norte, o viene del sur, o viene de levante, lo que sea, ¿no? Tenemos número y asociado dirección. Pues la intensidad es lo mismo. Y brevemente, la gracia de esto simplemente es que yo me tengo que imaginar una superficie alrededor de mi fuente imaginaria donde yo voy a medir la intensidad. Y el lector de intensidad lo que va a hacer es coger toda la intensidad sonora que emite esta fuente en esta superficie que yo tengo que calcular, que yo sé a qué distancia estoy. Y con esta intensidad que yo mido con mi lector y la superficie, porque yo sé dónde he puesto el lector respecto a la fuente, puedo obtener la potencia de esa máquina. Y si las dos están funcionando, lo que ocurre, que esa es la gracia de que sea un vector, es que si yo me defino esta superficie, y aquí, por ejemplo, no hay ninguna máquina, el lector me va a decir que la intensidad es cero, aunque tenga esta máquina aquí al lado funcionando. Porque como es un vector, lo que hace esta intensidad sonora es esta intensidad sonora entra por aquí, pero sale por aquí, con lo cual la suma es cero. Esta entra por aquí, pero sale por aquí, ¿no? ¿Vale? Es un tema de que entra y sale, con lo cual la suma es cero. Aquí no, aquí solo sale. Con lo cual aquí sí que me mide la intensidad sonora. Por lo que no me afectaría que otra máquina funcionando aquí me emita en este sentido, porque su contribución va a ser cero, por ser una magnitud que es vectorial. Y bueno, esto era para ilustrar un poco qué es la superficie, lo que nos referimos, la intensidad de esta potencia por esta superficie de la esfera alrededor del punto, que yo sabida la distancia a la fuente con el radio, puedo calcular la superficie. Y con esto, cuando tenemos estas potencias sonoras de cada máquina que yo tengo en marcha, bien sea por el fabricante, bien sea por la intensidad sonora o bien sea porque las he apagado, puedo determinar la presión, cuánto me contribuye cada una de las máquinas. Y hay las dos ecuaciones en el sentido de que mi espacio, yo estoy en un campo libre, estoy en una obra de construcción, estoy en un espacio que no hay obstáculos o estoy en un taller en un campo difuso. Y aplicar una ecuación o la otra. Y entonces, cada máquina me va a dar su nivel de presión sonora. Y lo que os decía, el sumatorio de estas presiones sonoras de cada máquina, el sumatorio en decibelios, me dará el nivel de presión sonora total que yo obtengo cuando uso un sonómetro y está todo en marcha. Entonces, esto, bueno, un ejemplo de por qué es importante esto es por decir lo que decíamos antes, no actúes en las fuentes que no son predominantes. En este caso tenemos una misma máquina que tiene una bomba, un ventilador y un motor y hacen un ruido. Bueno, aquí ya lo tendríamos separado, no es las bandas rojas que me dice, pues la bomba, que tenemos la escala en decibelios, 93, el ventilador 90 y el motor 88. Pero claro, yo esto igual no lo sé. Yo solo sé que esta máquina me hace un ruido que sería la suma, que son los 93 más los 90 más los 88, que son 95,6. O sea, yo leo esto, pero digo, bueno, ¿dónde actúo? Entonces, en este caso, en este ejemplo, pues hacen el ejemplo de que actúan en el ventilador. ¿Vale? Digo, voy a reducir el ventilador. Esto lo dejo igual, el motor lo dejo igual y actúo en el ventilador. Y además voy a hacer una inversión por la que voy a reducir 15 decibelios el ruido del ventilador. O sea, 15 decibelios, 6, 12, 4, 8, es casi, o sea, es más de una octava parte del ruido que tenía. O sea, ya no es la mitad ni una cuarta parte, una octava parte. Lo he reducido un montón. Pero ¿qué pasa? Que en el global, si ahora sumo 93 más 88 más 75, en su conjunto lo he reducido un decibelio. Con lo cual, esto no es óptimo. Hay que ir a actuar en la fuente que predomina. Estos 90, si aquí no actúo, ya puedo quitar aquí y aquí, que los 93 de saque los tengo. Entonces aquí, bueno, lo que podemos ver, así como origen del ruido, pues puede ser debido a perturbaciones del aire o vibraciones mecánicas. Perturbación del aire serán pues, ventiladores, tubos de escape, chorros de aire, movimientos de aire, con lo cual unas medias prendas pues, pueden ser silenciadores, mientras que otro origen de ruido son las vibraciones mecánicas, que pues, son impactos, son máquinas que giran, engranajes que engranan, bombas, cojinetes, tema de rozamiento, frenos, herramientas de corte. Entonces aquí tenemos que pensar más en, bueno, pues cómo aislar estas vibraciones o cómo amortiguar estas vibraciones, en hacer encerramientos, poner barreras acústicas o, bueno, en ambos casos, pues modificando el proceso, evidentemente.
Entonces ahora, bueno, antes de entrar más en ejemplos gráficos, también tener en cuenta dónde sitúo la fuente, que eso es un poco lo que hemos visto antes. Es decir, si cuando estamos en el campo libre, el coeficiente este creo, está aquí. Esto está relacionado con lo que hemos dicho antes del coeficiente Q. Si yo tengo mi fuente en el centro de la sala y yo estoy situado aquí como trabajador, yo voy a recibir el ruido que me viene por este lado. El otro ruido se va a ir para allá. ¿Vale? Bueno, sin entrar ahora en si reflejaría o no, pero yo el ruido que recibiría sería este. Mientras que si yo esta misma fuente la coloco en la pared y yo sigo aquí, voy a recibir la misma energía sonora que recibía aquí directa, pero también la que se refleje de esta pared. Con lo cual recibiré el doble de sonido si pongo la fuente aquí que si la pongo aquí. Que es un poco lo que intenta explicar estas ecuaciones. Es decir, en el centro de la sala tendré un nivel de ruido, bueno, equivalente ponderado a diario de 80 decibelios, que es el ruido, la potencia sonora se divide entre toda la superficie alrededor de la fuente. Si yo pongo la fuente contra una pared que sea reflejante, ¿qué tendré? Que toda la potencia sonora de mi ruido, en vez de dividirse en toda la superficie, se va a ir toda para adelante. La que ya se iba para adelante, más la que se iba a ir para atrás, como se encuentra en una pared reflejante, vuelve para adelante. Con lo cual recibo el doble de energía a la misma distancia. Lo que quiere decir que, como es el doble de energía, le tengo que sumar 3 decibelios. Si lo pongo en un lateral, pues aquí ya estoy dividiendo mi esfera en 4. Ya tengo que todo lo que antes era toda la esfera, primero, al tenerlo contra la pared, se me va a una mitad, pero luego, como además lo pongo en el suelo, en la mitad del suelo también me lo refleja para arriba y toda la energía se acumula en un cuarto de esfera. Con lo cual, tengo que sumar 3 decibelios más. Con lo cual es importante ver dónde están situadas las fuentes y dónde están situados los trabajadores y cómo serían las paredes que tengo en mi entorno, si me lo van a reflejar o podría poner aquí, por ejemplo, material absorbente. Y pues está relacionado con lo que hemos visto antes de nivel de presión sonora igual al nivel de potencia sonora menos del logaritmo de la superficie que se me define alrededor de la fuente en función de la distancia a la que estoy y el coeficiente Q de corrección, en función de cómo esté esta fuente distribuida en el espacio. Entonces, algunos ejemplos para actuar en la fuente. Si yo tengo un objeto pequeño, me produce vibraciones pequeñas, ¿no? Aquí me está pues excitando el aire que tengo alrededor y yo escucharé un ruido pequeño. Pero si este objeto me está vibrando, lo pongo en una superficie más grande, por ejemplo, pues en esta pieza rectangular, va a hacer que esta vibración que era pequeña va a hacer vibrar esta superficie que es más grande y esta superficie que es más grande va a vibrar con más intensidad y va a mover el aire con más intensidad de lo que lo movía el aparato pequeño. ¿Sí? Y esto es lo mismo. Aquí tenemos una... Bueno, las imágenes las podéis encontrar en internet. Es del Noise Control de Bruel Kier, no sé cómo se pronunciará, pero tiene un montón de imágenes. Yo he seleccionado algunas. Tenemos un motor puesto en esta banqueta y aquí hay un panel de mando. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este motor hace ruido, pero además está anclado a la mesa de trabajo. Entonces, depende de cómo está anclado, va a transmitir la vibración que tiene este motor a la banqueta. Y lo que va a vibrar es la banqueta. Y esta banqueta al vibrar va a mover el aire y el aire es el que nosotros vamos a recibir como ruido. Pero claro, si yo tengo esta placa con esta geometría tan esbelta y que no está, que simplemente estaría sujeta por su base, ¿no? Sería como una vela, cuando esta mesa vibra, que vibra poco, pero claro, hace que esta geometría vibre mucho más. Y el aire que hay alrededor vibre mucho más del que está vibrando aquí. Con lo cual, este ruido que me está generando esta banqueta es muy superior al que me genera la mesa de trabajo. Entonces, solución, pues una solución puede ser sacar el panel de mando de aquí y ponerlo en la pared. Claro, yo aquí digo, hostia, voy a hacer un encerramiento del motor. Bueno, pues encierra el motor, pero esto lo vas a seguir teniendo. Con lo cual hay que saber, pues os decía que a veces identificar correctamente las fuentes de ruido no es sencillo. Más ejemplos, bueno, para amortiguar las vibraciones, por ejemplo, esto sí que hay que tener cuidado de que no, claro, que esto se calienta, o sea, que se pueda refrigerar. Bueno, estará contemplado evidentemente. Si no, se quemaba, no tiene más. Luego, encerramientos también. En una fuente que hace ruido, podemos hacer un encerramiento donde lo importante sobre todo es que, bueno, aquí vemos que ponen un cristal para que el trabajador pueda ver a través, que es un cristal que lo que va a hacer es reflejar el ruido, refleja todo el ruido, y dentro de la caja que le hemos puesto en el encerramiento se sitúa un material absorbente.
que lo que va a hacer es detener el ruido, lo va a absorber en forma de calor. Y es importante, evidentemente, que este material absorbente esté por dentro, que no esté por fuera, porque esto es un tema superficial, es decir, el ruido lo va a absorber de forma superficial. Tiene que estar siempre expuesto al ruido, el material absorbente. Y bueno, siempre tendremos un poco que evidentemente pues se escapará, pero habremos conseguido una reducción del ruido. Y este material pues también es bueno que esté adecuado a las frecuencias dominantes del ruido que se genera aquí dentro. Forma de trabajar, ¿no? Genera más ruido un martillo que pues unos alicates. Esto igual también entra en conflicto con temas productivos, bueno, pero que se puede reducir también el nivel de ruido con la forma de trabajar con herramientas manuales, el mismo martillo o aquí pues con un tornavís y cambiando pues si es una punta o un tornapuntas creo que se llama esto, bueno, pues en función, pues ver si se puede usar otro tipo de material que genere menos ruido por su método de trabajo. Tema de alturas. Puedo jugar con las alturas, a más altura de caída de objetos, más ruido. Yo pues tengo aquí esta torba donde me cae una cinta transportadora, pues si la desplazo un poco para que reducir la altura de caída, tendré menos ruido. Aquí lo mismo, la traspaleta, si yo esto lo puedo cambiar en su altura para que la plancha cuando caiga, pues no caiga de tanta altura, pues hará menos ruido. Y aquí lo mismo, si lo dejo en caída libre, hará más ruido que si le pongo ¿no? como unos trampolines intermedios de, si además son de goma, pues perfecto. Ya reduzco mucho el nivel de ruido. O el tema de amortiguaciones. También, bueno, todo esto son de vibraciones mecánicas, lo que estamos viendo. Claro, yo tengo una máquina que vibra, si me va a hacer ruido porque vibra y va a excitar el aire que tiene alrededor, pero también dependiendo de cómo está anclado la estructura, la vibración que hace esta máquina me la va a transmitir a la estructura y la estructura me la va a transmitir a donde quiera. Entonces eso sí que es un problema. Entonces para ello sí que está el tema de amortiguar estas máquinas, bien sea con muelles o con elementos, pues, por ejemplo, como pues, de goma. Lo que sí que es importante es que el conjunto funcione bien. Es decir, bueno, por aquí ya nos dice, bueno, evidentemente lo primero, elegir maquinaria de nivel de potencia acústica reducido. Y luego esto, que cuando se instalen amortiguadores, tienen que estar calculados específicamente para las características de esta máquina. Esto es porque la máquina, como todas las máquinas o como todas las cosas, tienen lo que se llama una frecuencia de resonancia. Y cuando yo le añado algún componente aquí, voy a alterar esa frecuencia de resonancia. Y lo que tengo que conseguir es que la frecuencia resultante a la que funcione esta máquina cuando yo le he instalado las amortiguaciones sea superior a lo que sería la frecuencia de resonancia del conjunto. Porque si no, no voy a eliminar el ruido. Creo que esto en la elección de la amortiguación se tendrá en cuenta la frecuencia de resonancia, bueno, con las escalas que tenga que superar. O sea, que la solución no es trivial y hay que asesorarse bien cuando tenemos una máquina que funciona a un determinado régimen, que tiene una frecuencia de resonancia que depende del material del que está hecho, de su geometría, de los apoyos. O sea, es un tema intrínseco. Claro, yo lo voy a alterar cuando altere la máquina, pero me tengo que asesorar bien cómo tengo que poner o qué tipo de elementos tengo que poner para amortiguar este ruido y que no me llegue al suelo. Y para ello tengo que conseguir que la frecuencia que se me genere sea superior a la frecuencia de resonancia del conjunto. Y si estos eran más relacionados con vibraciones mecánicas de golpes, caídas de objetos, ¿qué más hemos visto? Teníamos los golpes, las caídas de objetos, un objeto pequeño que se pone sobre un objeto más grande y entonces vibra más. Luego tenemos los flujos de aire, si fuera el caso que este fuera la casuística vuestra. Lo que interesa aquí cuando tenemos flujos de aire es mantener un régimen, lo que se llama el régimen laminar, lo que sería que el aire, pues como que fluya, que va todo más o menos a la misma velocidad y avanza a la misma velocidad en todo momento. Y frente al régimen laminar, lo que sería es el régimen turbulento, en el que se generan turbulencias en el fluido. Turbulencias debidas, por ejemplo, a obstáculos que se puedan encontrar. Y entonces ya no viaja todo el fluido a la misma velocidad, sino que se generan turbulencias, aire que intenta volver para atrás, y todo esto genera ruido. Por ejemplo, pues delante de un ventilador pone un obstáculo. O, por ejemplo, codos de 90 grados. Es mejor hacer codos suaves. Esto te va a reducir las turbulencias y el ruido. O, por ejemplo, la distancia antes de llegar a las válvulas. Cuando una válvula sería también un punto que me generaría turbulencias, con lo cual, tras pasar por la válvula hay que dejar
un tiempo para que esas turbulencias desaparezcan y ya se me genere un régimen laminar antes de llegar a la siguiente válvula. Y lo mismo, esto también, claro, es un tema de espacio, ¿eh? Pero si no damos espacio, vamos a tener más ruido que si dejamos que el fluido tenga tiempo de recuperar su régimen laminar tras encontrarse con un obstáculo. Sopladoras, pues por ejemplo aquí también tenemos que si la presión de aire es muy fuerte respecto al aire que tengo alrededor, hay un cambio muy brusco de presión. Mientras que si hay sistemas que no, boquillas que te ponen una presión perimetral más baja, pues el cambio entre la presión máxima que te sale de la sopladora respecto a la perimetral que se encuentra respecto a la presión del aire es todo más gradual. O implantar silenciadores. En función de las frecuencias que tenga, pues tendré un diseño u otro y reduciré la presión del fluido a la entrada respecto a la salida. Que incluso esto también con los coches lo que hacen es ya no te reduzco el ruido, sino te digo cómo quiero que suene el coche en función de cómo yo diseñe este silenciador. Ejemplos también que podéis encontrar en Internet en el Health and Safety Executive, pues son encerramientos de una línea de envasado que le ponen un vidrio y lo cierran y por aquí te dice que primero medían 96 decibelios y al encerrarlo pasan a 86. Claro, aquí han conseguido encerrarlo. Ahora, si midiéramos el ruido con esto encerrado, fuera está 86, pero dentro igual está 110, porque tendrá los 96 de antes más todo lo reflejado. Pero fuera tenemos 86. Tema de mantenimiento de las ruedas, de los carros, fuentes metálicas pues cambiadas por fuentes o bandejas, perdón, bandejas metálicas por bandejas de plástico. Suelos donde aquí se arrastraban bidones sobre el cemento, pues un suelo de goma. Entonces, pues esto también por aquí en algún punto te pone, bueno, en este caso no te pone el nivel de reducción que alcanzaron, pero evidentemente bueno, es bastante intuitivo. El ruido que hace un barril arrastrado por el hormigón o por un suelo de goma. Entonces, respecto al medio, para actuar en el medio, tenemos que tener en cuenta el ruido que nos va directo, el ruido que nos va reflejado y el ruido que nos podría llegar por la estructura. Es decir, hay que saber bien dónde tenemos que actuar. Y aquí lo importante, un poco lo que comentábamos antes, ¿estamos en un campo libre o estamos en un campo difuso? Porque si estoy en un campo libre, tengo que el ruido principal es la propia fuente, aire libre, techos altos y todo depende un poco de la distancia. Con lo cual, se trata de alejarse de la fuente o de interponer barreras entre la fuente y los trabajadores. Y aquí es importante que estas barreras tengan una altura mínima que se corresponda con la longitud de onda de mi ruido más, que tiene más energía dividido entre 2. Y ya bien sea reflectante, absorbente o aislante, nos da igual. Pero la altura es muy importante que esté relacionada con ¿cómo decir esto? O sea, que mi ruido, con la longitud de onda que domine mi ruido. Si mi ruido lo domina una longitud de onda alta, necesitaré una pared alta. Si mi ruido lo domina una longitud de onda baja, pues con una pared baja tendré suficiente. Si estoy en un campo difuso dentro de un taller, pues aquí tengo el ruido directo de la fuente más el reflectado. Y aquí sí que es importante todo lo que contribuye el ruido que me devuelven las paredes. Y entonces aquí el parámetro a observar es la superficie, paredes, techos, mobiliario y el coeficiente de absorción. Y luego tengo que saber si lo que me interesa es reducir el ruido donde este se genera o me interesa que el ruido que se genera en un local anexo no llegue al local donde estoy yo. O sea, me interesa aislarlo en otro lado o me interesa reducirlo donde yo estoy. Entonces, si se trata de aislarlo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la masa por unidad de superficie del elemento separador. Aquí, como ejemplo, bueno, el hormigón diría, pues el hormigón absorbe poco, pero aísla mucho, por ejemplo. Entonces, en el campo libre, lo que decíamos, con la distancia obtenemos una reducción de 6 decibelios cada vez que la doblo. Y si no, tengo que instalar pantallas acústicas con materiales absorbentes o no, porque claro, el ruido, si tú pones una pantalla que no deja pasar el ruido, pero lo refleja todo, pues claro, el ruido te vuelve pues, a la vía en este caso y te puede generar ahí perturbaciones de aire más elevadas que las que ya tenías porque te devuelve el ruido. Pero lo que es importante es que la altura de estas vallas esté relacionada con la longitud de onda de mi ruido. Y para que os hagáis una idea, como hemos visto antes, para una frecuencia de 20 Hz, si la longitud de onda son 17 metros, quiere decir que tengo que poner un muro que tenga una altura de 8 metros y medio.
Mientras que si es una frecuencia, estos son los extremos, ¿eh? Si es una frecuencia de 20.000 Hz, que con tiene una longitud de onda de 1,70, pues con 0,85 centímetros detendría esta frecuencia. Esto es importante porque aquí también ya vemos que las frecuencias bajas, son más difíciles de detener. Nos hacen falta unos muros mucho más altos, mientras que las frecuencias altas pues son más fáciles de detener. Y lo mismo pasa con los materiales absorbentes. Una frecuencia alta, los materiales absorbentes con carácter general absorben mejor las frecuencias altas que no las bajas. En el campo difuso, claro, si yo pongo una pantalla en el campo difuso, voy a parar el ruido que me llega de la fuente directo, pero no voy a parar todo lo que se refleja. Con lo cual, aquí es donde tengo que empezar a pensar en qué pasa con los materiales que me reflejan el ruido o si no me lo reflejan. Entonces, para ello, podemos aumentar la superficie del techo, ¿no? Poniendo estas placas que, bueno, seguramente habréis visto incluso en restaurantes, por ejemplo, o puedo poner materiales absorbentes en las paredes, ¿no? Este sería el caso extremo de una cámara anecoica en el que no se refleja nada. O sea, el ruido aquí dentro se comporta como si fuera el campo libre, porque no se refleja nada. Y aquí vemos un poco lo que pasaría con una potencia sonora, un nivel sonoro de 100 decibelios en la fuente. A medida que yo me alejo, si no tengo materiales absorbentes, pues se reduce siguiendo esta curva, es decir, se reduce poco. No a una distancia de 8 metros, pues sigo teniendo 90 decibelios. Mientras que si he tratado los techos, por ejemplo, consigo que la curva sea esta. Y a esta misma distancia, a los 8 metros, en vez de 90 decibelios, pues he bajado a 83, por ejemplo. Y lo que he pintado en la línea roja, que bueno, con menos fortuna que más, pero bueno, lo que he intentado dibujar es qué ocurriría si fuera un campo libre. En un campo libre sabemos que al doblar la distancia lo reducimos en 6 decibelios, con lo cual si a 4 metros estamos en 84, pues a 8 metros tenemos que estar a 78. Si en el campo libre con la distancia es como más se reduce, porque no tengo nada reflejado, o una cámara anecoica. A la que yo pongo materiales absorbentes, cuanto mejor sea el material absorbente, más me voy a acercar al campo libre. Y a la que no tenga ningún material absorbente, me voy para arriba. Cada vez la reducción es menor. Me mantengo en los valores altos de nivel sonoro. Esta alfa, como os decía antes, veis aquí pues, dos ejemplos de dos materiales, la línea roja y la azul, es el coeficiente de absorción, que es la energía que absorbe el material sobre la energía que recibe. Y para las frecuencias bajas veis que el coeficiente es más bajo, es más pequeño. Y para las frecuencias altas pues funciona mejor, el coeficiente es más alto, absorbe prácticamente toda la energía que recibe. Frecuencias bajas es menos habitual. Y aquí otro ejemplo de fibra de vidrio, ladrillo, hormigón. En general, los valores para las altas frecuencias son más elevados que para las bajas frecuencias. Es decir, funcionan mejor para atrapar ruidos de alta frecuencia. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, teníamos en nuestro local 83 decibelios y teníamos que elegir entre dos máquinas, una de una potencia sonora de 98 y otra de 85. Y vamos a suponer que nuestro local es así. ¿Vale? Tiene unas particiones, unas ventanas, unas puertas, un suelo y un techo. Y el material que tiene, las superficies en metros cuadrados que tenemos de cada paramento y el coeficiente de absorción acústica de cada uno de ellos. Entonces yo considero que mi local se comporta como un campo difuso, con lo cual la fórmula que le aplica es esta, relacionada con el área aparente, que es el sumatorio de los coeficientes de absorción por las superficies. Y si realizo el cálculo antes de comprar las máquinas para estas dos casuísticas, tengo esto. Que mi nivel, como las iba a tener 8 horas, bueno, le he puesto el nivel equivalente ponderado a diario, será el nivel de potencia sonora, que en este caso son 98, menos 10 veces el logaritmo de este área, que es de sumatorio, que será pues 400 por 0,01, más 119 por 0,04, más 45 por 0,08. Bueno, voy haciendo todo esto es el sumatorio de estos productos, que es, esta vez hay que hacerlo un par de veces por si acaso, pero es laborioso, más que nada es laborioso. Y dividido entre 4. Entonces, el nivel de presión sonora que me da es de 83 decibelios. Mientras que la máquina de 70.000 euros con una potencia sonora de 85 me da un nivel de presión sonora de 85 menos 10 veces el logaritmo del mismo cociente, porque estoy en el mismo espacio con los mismos materiales y con los mismos coeficientes. Y esto me da un nivel de
de presión sonora de 70 decibelios. Con esto, lo que veo es que en mi local, donde yo ya tenía 83, y tengo estas dos máquinas, que una me va a generar 83 decibelios y otra 70, el nivel final que voy a tener de ruido será, en el caso de la máquina de 40.000 euros, tengo 83 más los 83 que ya tenía, le voy a sumar 83 nuevos, pues tendré 86. Mientras que en la máquina más cara tenía 83, cuando compre esta máquina le voy a añadir 70, me voy a quedar más o menos en 83. Entonces, ¿qué hago? Compro la máquina cara o puedo probar a ver qué pasaría. Digo, voy a mejorar la absorción de mi local. ¿Cómo mejoro la absorción de mi local? Pues ahora yo sé que la otra formulita que tengo, que ya me compara dos niveles de presión sonora, es decir, el nivel de presión sonora para una área aparente dada respecto al nivel de presión sonora para otra área aparente dada. Entonces yo aquí voy a suponer que LP1 es mi estado inicial y LP2 es mi estado final. Es decir, calculando yo diré, oye, ¿yo qué presión quiero conseguir aquí? ¿Qué nivel de presión sonora quiero conseguir aquí? Pues yo lo que he hecho en mi ejemplo, es un ejemplo evidentemente, digo, oye, esta máquina de 40.000 me da 86. Yo quisiera tener, perdón, me da 83. Y sumados esos 83, llego a 86 en mi local. Digo, oye, pues yo en lugar de 86 quiero quedarme en 83 como si comprara la máquina cara. ¿Qué me costaría esto? Pues yo digo, oye, pues yo quiero tener 83 decibelios, ahora tengo 86, menos 10 veces el logaritmo, sea 86 menos 10 del logaritmo, y entonces en el denominador sí que tendría el mismo sumando de antes, de lo que yo tengo ahora, lo que me está generando los 86 decibelios, 400 por 0,01, 119 por 0,04, así seguimos. Y arriba digo, bueno, ¿qué quiero conseguir? O qué tendría que tener para que este ruido en lugar de 86 fuera 83. Y yo he jugado, como podría haber jugado con otra cosa, con el coeficiente de absorción de las particiones. Y he dicho, oye, pues 400 por un coeficiente alfa que no sé cuál es, y luego todo esto igual, 119 por 0,04, 45 por 0,08, 263 y 263, techo y suelo. Y me da un alfa de 0,37. Tendría que mejorar mi alfa de 0,01 a un alfa de 0,37 cambiando los materiales. Es decir, que mi enlucido de yeso fuera otra cosa. Otra opción sería mejorar la superficie. Y esto no sé por qué me pasa. Lo siento. Ya me pasó, lo siento. Aquí sería lo mismo, ostras, qué pena. Bueno, al menos esto lo hemos salvado. Aquí estaría la tabla que nos define las particiones, las superficies y los coeficientes de absorción. Lo siento. Entonces, aquí mi objetivo sería el mismo. Para esta máquina más barata, yo quiero, en lugar de 86, que me dé 83. Pues 83, que sea 86 menos 10 veces el logaritmo. Aquí será mi estado inicial, que es el mismo de antes, multiplicando superficies por coeficientes. Y ahora yo en el estado final lo que he decidido jugar es con este término de aquí, que creo recordar que era el suelo. ¿Vale? No, perdón, el techo, claro, era el techo. ¿Qué superficie de techo tengo que tener para que mi ruido baje de 86 a 83? Y en este caso me daba una superficie de techo de 563 metros cuadrados. Es decir, yo puedo comprar la máquina de 70.000 euros y tendré este ruido. O bien puedo coger 30.000 euros o 20.000 o 10.000 a ver qué coste tiene, incrementar mi superficie de techo de 260 metros cuadrados, pasarlo a 563, como puede ser con esas pantallas en vertical, de manera que duplique mi superficie de techo. O podría mejorar el coeficiente de absorción de las particiones, es decir, a ver qué material hay que me absorba 0,37 y que me costaría instalarlo en las particiones de mi taller. Y claro, si este coste es menor que 30.000 euros, sería una inversión que valdría la pena. Y si no, pues bueno, entonces tenemos la máquina cara, evidentemente. Y luego el tema de aislamiento, muy rápidamente. Si el problema que tenéis de aislamiento, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la masa, con lo cual la fórmula ya sería esta. Es decir, la diferencia de ruidos que hay entre una sala y otra es un coeficiente R, que también depende del material que pongamos, y menos 10 veces el logaritmo de la superficie que separa los dos espacios, dividido entre, cuidado, el área de absorción del interior, de donde yo estoy. Es decir, el sumatorio de los productos de los coeficientes de absorción por su superficie. ¿Sí? Área de absorción del recinto receptor. Y con esto vería qué nivel, qué cambio de
de nivel de sonido recibo, pero sería el directo, ¿eh? Si mi ruido viene por porque esto está mal anclado y me viene por aquí y me entra por aquí, aunque ponga aquí el mejor material o esto lo haya calculado perfecto, digo, por aquí no me va a entrar nada, pero es que también te está entrando por aquí. En este caso, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta por dónde entra el sonido. Y aquí también hay que tener en cuenta que cuando aislamos, todos los materiales tienen lo que se llama un valle de coincidencia, que esto es que llega a un punto en que para una frecuencia no aíslan. Es característico de los materiales. Y además da la casualidad de que cuanto más, aquí tenemos el grosor, cuanto más grueso, cuanto más ancho es el material que ponemos, la separación, la pared, antes aparece este valle, esta caída, a frecuencias más bajas, quiero decir, perdón. Entonces tenemos materiales, por ejemplo, que a 125 Hz ya tienen esta caída, ¿vale? Aquí tenemos la capacidad de absorción para cada frecuencia. Entonces empieza a absorber bien, aquí cae, en 125 no absorbe nada y luego empieza a absorber bien. Este otro material, por ejemplo, en rojo, pues va absorbiendo bien hasta que llega a la frecuencia de 1000 Hz y aquí deja de aislar, perdón, de aislar. Y aquí deja de aislar y luego ya vuelve a aislar bien. Entonces hay que tener cuidado si queremos aislar, si nuestro ruido es esta línea en rojo que yo tengo para nivel de ruido y frecuencia, decir, oye, para esta frecuencia en concreto mi ruido tiene un pico. Esta frecuencia domina mi ruido. Pues no pongas un material en el que su pérdida de eficacia coincida con esta frecuencia. Tienes que irte a buscar un material en el que esta pérdida de frecuencia esté después. ¿Vale? Mi nivel importante está en esta frecuencia, pues que mi valle de coincidencia del material que vaya a poner esté más tarde. Y esto yo sí que os recomiendo que os miréis el código técnico, que hay un documento básico que es de protección frente al ruido, de cómo deben diseñar los edificios para aislarlos del ruido exterior, en el cual hay mucha información. Y además tiene una guía técnica, bueno, guía de aplicación, no le llaman guía técnica, perdón, una guía de aplicación de este documento básico de protección frente al ruido, en lo referente sobre todo a aislarnos de ruidos exteriores. Ejemplos, también, pues aquí vemos una fábrica que lo que hicieron fue quitar el falso techo, con lo cual consiguieron una altura mucho mayor, con lo cual redujeron el ruido reflejado y también pusieron material absorbente en las paredes. Y aquí, a ver si lo consigo ver. No, disculpar, ahora no consigo leer la reducción de sonido que consiguieron. Pero este es el documento que os decía antes, si esto vais al Health and Safety Executive, ahí encontraréis el documento con multitud de casos, caso 15, caso 28, el 30, hay un montón. Aquí, bueno, una cuestión de ampliar el espacio, de convertir nuestro campo difuso en un campo libre y luego además, pues, poner material absorbente en las paredes, con lo cual eliminaron todo el ruido reflejado. En este caso es una oficina dentro de un taller que las paredes estaban bien aisladas, no entraba el ruido por las paredes del ruido directo que llega de las máquinas, pero el ruido reflejado del techo que les caía en su techo, el techo no estaba aislado. Con lo cual el sonido que les llegaba dentro venía del ruido reflejado en el techo que bajaba para abajo. Con lo cual lo que hicieron fue aislar el techo también. Y aquí sí que vemos de unos niveles de ruido en la oficina de 68-70 decibelios, tras esta actuación pasaron a 55-57, es decir, más de 10 decibelios, que ya hemos visto, 10 decibelios, 3, 6, 9, ya es la mitad de la mitad de la mitad. ¿No? 3 la mitad, 6 la mitad de la mitad. Esto sobre todo también de cara a convencer a la gente, de 3 decibelios te lo estoy reduciendo a la mitad. Y luego pues poner separaciones, es decir, entre un almacén y la fábrica, pues levantar un muro de hormigón que nos aísle el ruido, que no lo deje pasar. Y aquí es importante tener en cuenta, oye, qué tipo de ruido tengo, cuáles son sus frecuencias dominantes y no poner un material que justo mi frecuencia dominante coincida con la frecuencia en la que ese material no es eficaz. Y del tema de organización, visto cómo actuar en fuentes y cómo actuar en el medio y con qué ecuaciones podemos hacer estimaciones o podemos determinar por dónde hay que atacar el problema, está el tema de la organización, que esto ya es más de controlar la exposición. Entonces, podemos pensar en áreas de descanso donde interrumpir el ruido, desconectar equipos cuando no se utilizan,
restringir acceso, que solo acceda el mínimo personal indispensable, esté expuesto. Bueno, esto reorganizar tareas, información también, muy importante para que los trabajadores también actúen como tengan que actuar, dado que es, bueno, como toda enfermedad profesional, hasta que no está el daño casi que no sabemos que eso nos va a hacer daño. Rotaciones. Y aquí es importante saber también lo que nos dice también la guía técnica de ruido, cómo cambia el nivel de ruido que la cantidad de ruido que recibe un trabajador en función del tiempo que está expuesto a él. Que viene a ser, pues si yo estoy expuesto 8 horas a un ruido de 86 decibelios, esto es lo mismo que estar expuesto 4 horas a un ruido de 89 decibelios. Es decir, reduzco la exposición a la mitad, pero duplico el nivel de ruido. Duplico quiere decir que aumento en 3 decibelios el nivel de ruido, pero reduzco la exposición a la mitad. Para esto es lo mismo decir, bueno, si yo tengo un ruido de 4 horas, mi nivel equivalente ponderado a para un tiempo de 4 horas será 89 decibelios, que es este ejemplo de aquí, 4 horas. Claro, si las otras 4 horas no estoy expuesto a ruido, mi nivel equivalente de ruido ponderado a diario bajará a 86. Son la mitad de horas, es la mitad de energía, son 3 decibelios menos. Si estoy 2 horas, lo mismo, en mi tiempo, si estoy expuesto 2 horas a un ruido de 92 decibelios y las otras 6 horas restantes no estoy expuesto a ruido, pues mi nivel de ruido equivalente ponderado a será 86, que son menos 3, que serían 8. 4 a pasar a 2, de 8 paso a 4 paso a 2, de 92 paso a 89 y pasaría a 86. Nos situamos aquí, que sería esta ecuación también. El nivel, bueno, esto está en la guía, esto en las evaluaciones de riesgos también está. De mi nivel equivalente ponderado a diario es mi nivel equivalente ponderado a del tiempo que me dura el ruido, más 10 del logaritmo del tiempo que yo estoy expuesto a ese ruido sobre 8, que son las 8 horas diarias. Y con esto lo deja. Bueno, una última cosa ya para acabar también. Hay una nota técnica también del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 960, que bueno, nos facilita como una ficha para hacer este control del ruido que queremos hacer, en el que bueno, pues nos puede servir o tal cual está o como plantilla para generar la nuestra, como pues el responsable, fecha, la evaluación de riesgos, los niveles de ruido que hemos identificado en nuestra evaluación de riesgos, ¿no? Nivel de presión sonora, nivel equivalente de un periodo T, si es la fuente que domina o no, lo que hemos estado viendo, es la fuente preponderante o no, cómo están las fuentes, si están agrupadas, si están dispersas, qué frecuencias dominan, altas, bajas. No, tener una ficha de cada fuente de ruido que tenemos, si admite cerramientos, si admite barreras, cuántos trabajadores hay expuestos. Bueno, tema si quisiéramos calcular tema de absorción, pues qué superficie tiene mi local, cuál es el volumen, coeficiente medio de absorción, superficie de absorción acústica, ¿no? Que sería el alfa por la S. No, en este caso sería la S directamente. Superficie de absorción acústica, bueno, claro, superficie de absorción acústica, bueno, constante del local receptor. Nos puede servir ya como base o para adaptarla a nuestra propia, que lo tenéis en la NTP 960. Y con esto ahora sí que concluiría aquí. Espero, bueno, que os haya sido de utilidad y y haberme sabido explicar. Y ahora, pues, si os parece, no sé, voy a ver si hay comentarios, si tenéis cualquier cosa, pues tenemos eso, un poquito más de 10 minutos para comentarlo. Así que a ver, voy a dejar de compartir. Y vamos a ver si... Sí que veo, a ver, sí que veo preguntas. A ver, ¿hay alguna tabla de tiempo? Nos pregunta, no veo quién pregunta por eso, no. Bueno, pues así, Manel. Manel nos pregunta, ¿hay alguna tabla de tiempo admisible? Bueno, nos pregunta si hay alguna tabla de tiempo admisible para presiones sonoras inferiores a las perjudiciales. Por ejemplo, una fuente de 65 decibelios es molesta a partir de ¿cuántas horas?
Bueno, esto con la tabla que hemos visto aquí del instituto, yo creo que lo podríamos mirar, pero es que 65 decibelios no te... Bueno, claro, otro tema es que sea molestia, pero es que aquí nos estamos centrando en el daño auditivo, que ya sería a partir de 80 decibelios. A 65 daño no habría, molestia, pues claro, la verdad es que en tema de molestias no te sabría decir. Pero seguramente en el código técnico sí que puedas encontrar algo, porque allí, claro, los niveles de ruido admisibles para las viviendas son otros. Entonces ahí quizá puedas encontrar en el documento básico de protección frente al ruido del código técnico de la edificación. ¿Y qué normativa o tablas vigente existe para emisiones de ruido externas a la empresa? Pues esto la verdad es que no te sé. Nos pregunta qué normativa o tablas vigente existe para emisiones de ruido externas a la empresa. Por ejemplo, empresas colindantes, carreteras, etcétera. Pues no te sé decir, la verdad, pero seguramente exista regulación, sí, sí, de cuál es el nivel máximo admisible, pues por ejemplo, bueno, a ver, no lo sé, te lo he dicho ahora me he ido aquí un poco a lo bruto, no te lo sé contestar, la verdad, no te sé decir. Esto igual, sé que hay mapas de ruido de ciudades, por ejemplo, o de carreteras, pero no sé si existen valores límite. Entiendo que en entornos urbanos igual sí, para que no... Claro, es que una cosa es el daño auditivo y otras son las molestias que no te permita dormir, el estrés que genera. No, no te sé decir, la verdad es que no te sé concretar la respuesta. Otra pregunta, a ver, Desiree nos pregunta cómo se calcula la atenuación si el protector auditivo... uf. A ver, nos pregunta... Esto, claro, esto no entraría... Bueno, a ver, ¿cómo se calcula la atenuación si el protector auditivo dice SNR 25... Bueno, nos pregunta sobre protección auditiva, sobre los datos de protección que ofrece un protector auditivo para distintas frecuencias, bien con el método SNR o bien con el método HML. Ostras, no te puedo contestar porque no me lo sé de memoria, pero sí que en la guía técnica del instituto hay un apéndice, no sé si es el 4 o el siguiente del que hemos comentado, pero bueno, se llama protectores auditivos, o bueno, es muy intuitivo, lo encontrarás en la guía técnica del Real Decreto 286 de ruido del Instituto Nacional, que está en su web, o si lo pones en el Google la encontrarás. Y en uno de esos apéndices te explica cómo calcular la atenuación de los protectores auditivos por el método de las bandas de octava, por el método HML y por el método SNR. Yo, si solo tienes estos datos, te aconsejo que utilices el HML, que H son las frecuencias, es cuánto te atenúa el ruido en las frecuencias altas de height, medium, y L de low, de cuánto te atenúa, ¿no? Según tu ruido tenga unas frecuencias, claro, según tu ruido tenga unas frecuencias bajas, medias o altas. En este caso, este protector auditivo que me indicas, viéndolo así a bote pronto, que te dice que para la H tiene 27 decibelios y para la L 20, te protege mucho más de las frecuencias altas que de las frecuencias bajas. Con lo cual, si tu ruido predomina la frecuencia alta, es un protector auditivo adecuado. Pero si en tu ruido predomina la frecuencia baja, no sería el protector auditivo más adecuado. A lo bruto, sin saber nada del espectro de tu ruido. Pero sí que el protector se comporta mejor frente a frecuencias altas. Y tenemos una última pregunta. Miguel Ángel, en el ejercicio, ¿el coeficiente de absorción para qué frecuencia era? Bueno, para el ejercicio, de hecho, la tabla que he usado para el ejercicio de particiones, superficies y coeficiente de absorción lo he extraído del código técnico o de la guía de aplicación del código, del documento básico del código técnico, y usa una frecuencia media, un coeficiente de absorción medio. Es decir, cuando nosotros tenemos bien identificado nuestro ruido y sabemos cuál es cuál es la frecuencia que más nos caracteriza nuestro ruido, sí que podemos utilizar el coeficiente de absorción del material en cuestión para la frecuencia que nos interesa y con ese valor hacer los cálculos. En el ejemplo, lo que he usado es un coeficiente de absorción medio que te da el propio código técnico. Es decir, oye, pues este material yeso tiene un coeficiente de absorción, pues el 0,04 que pudiera aparecer, pero como coeficiente de absorción medio. Sí que es cierto que este coeficiente, según la frecuencia,
pues variará. Tampoco, bueno, sí que puede variar mucho. De frecuencia baja a frecuencia alta puede variar mucho. Pero sí, en el caso del ejemplo era un coeficiente de absorción medio. Que bueno, también a veces el medio te lo suelen dar para una frecuencia de 500 hercios. Entonces, bueno, si ya te está bien 500 hercios porque tu ruido a 500 hercios pues domina esa frecuencia, perfecto. Y si en cambio tu ruido pues domina una frecuencia de 3000 hercios, pues tendrás que ir a coger un coeficiente de absorción de ese mismo material, pero cómo trabaja cuando lo expones a 3000 hercios en lugar de a 500. Y con esto no veo más preguntas. No sé si... A ver. Aquí ha entrado otra de... A ver, Pilar. En el caso de ruido... En el caso de ruido... O sea, en el caso de ruido estén exteriores, entiendo que lo único que queda son medidas organizativas. No, hablo en el caso de aeropuertos en el que las fuentes de ruido son los aviones sobre los que intervenir. Es muy complicado por no decir imposible. Sí, a ver, claro, la norma también te exige cuando se supera el nivel superior de que da lugar a una acción, hay que poner medidas técnicas y organizativas y si no justificar muy bien que no se pueden adoptar medidas técnicas y organizativas y entonces pues hay que hacer uso de EPIs y sí, pero claro, en este caso, bueno, las medidas organizativas evidentemente van a ayudar a reducir el tiempo de exposición, pero si estás al aire libre, que sería un campo libre, eh, habría que verlo, pero sí que es muy importante la distancia, como hemos visto, tú cada vez que dobles tu distancia respecto al avión, vas a reducir el nivel de ruido en 6 decibelios. Hablo en caso de bueno, que las fuentes de ruido son los aviones sobre los que intervenir. Claro, entiendo que intervenís con el avión en marcha. Claro, igual mientras bueno, por imaginarme yo algo, mientras esté poniendo el equipaje, que esté el motor encendido. Claro, ahí estás muy cerca de la fuente. Si te puedes alejar de la fuente, esa es la medida preventiva. O sea, eso se puede hacer en el campo libre. Y además es lo que hemos visto. Y reduces considerablemente el nivel de ruido a la que te alejas de él. Sí, no te puedes alejar mucho, pero puedes interponer una barrera, una barrera acústica, es otra solución. Aquí el problema que yo veo, bueno, por un lado lo que hemos visto, en función del espectro de frecuencias del ruido que emite un avión, si dominan las frecuencias graves o las frecuencias agudas, te hará falta una pantalla más alta o más baja. Entonces, claro, esto también puede ser un problema, porque claro, no es que puedas poner una pantalla fija en un aeropuerto. Entiendo que sería un momento de que te traigo la pantalla y también puedes tener problemas de viento. Es decir, claro, pues si te toca que tu avión tiene frecuencias muy bajas, vas a tener que poner una pantalla como las que veíamos antes, igual no de 8 metros, pues que 8 metros es una barbaridad, pero que ya sean 3, 4 metros y que encima sea móvil, pues tampoco sería viable si hace viento. O habría que pensar cómo poner esa pantalla, qué altura necesitaría y cómo anclarla para que soportara también el tema del viento. Y si no, pues decirles a los de los aviones que, que los motores no hagan tanto ruido cuando están ahí al ralentí. Pero desconozco claro, qué niveles de ruido debe hacer. Pero sí, claro, otra sería, pues oye, que la turbina o si tiene que estar encendida, pues que en ese régimen, pues igual, pero claro, esto ya se entra con los fabricantes y no creo que... Pero sí, si nos podemos alejarnos, si ponemos poner barreras de una altura razonable a un coste razonable, pues poner barreras medidas organizativas y pues claro, supongo que en último caso pues están los EPIs, pero claro, que el EPI pues es lo que sabemos, no sería lo más eficaz. Y a ver si hay alguna pregunta más. Vale, pues de momento parece que no. No sé si espero haber sabido, bueno, he respondido lo que he sabido. Y nada, pues si no hay más preguntas, 12:29, o sea, bueno, lo hemos bordado. La verdad es que iba un poco pendiente del tiempo porque tenía mucho que decir que además creo que no es sencillo. O sea, creo que hace falta digerirlo y bueno, no sé si en algún momento me he precipitado un poco, pero espero haberme sabido explicar y que os haya sido que os haya sido de utilidad. No sé si entra otra pregunta.
No, no, no es la misma. Pues espero que os haya sido de utilidad y que lo podáis aplicar en vuestras empresas y que encontréis la manera de reducir el ruido en función de, sobre todo, pues campo libre, campo difuso, absorción, distancias, sumatorios logarítmicos, las ecuaciones que rigen cada campo y, bueno, perderle el miedo a los logaritmos sobre todo, que son una ayuda, es un cambio en vez de trabajar con valores muy raros, pues trabajamos de 0 a 140 y bueno, a ver, es complejo, ¿eh? Yo creo que es un tema y sobre todo, claro, si ya requiere pues la ayuda del profesional de gente que se dedica en exclusiva a mejorar, a acondicionar acústicamente los espacios. Con lo cual tiene mucho recorrido. Yo creo que a partir de aquí, si ha servido para que tengáis una base para a partir de aquí en vuestro lugar de trabajo, pues profundizar más, pues perfecto. Y bueno, pues yo con esto lo dejaría. Recordaros lo de la encuesta, que ahí pues nos podéis poner también si, bueno, si estamos bien orientados, si no, que os interesaría en un futuro. Y también, que antes no lo he comentado, deciros que junto con la encuesta recibiréis también el enlace a este webinar que se ha grabado, con lo cual, pues si han quedado conceptos que así vistos rápido, pues eso, ¿no? Lo que decía antes, que hace falta volverlo a digerir, pues lo podéis volver a ver y incluso, bueno, lo vais pausando y aquí lo tenéis. Así que sí, confirmo que no hay nada más. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y nada, hasta el próximo evento.